Vuelo de Abella, y bueno, según sé, tiene otro en preparación. Estos libros fueron presentados en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Recoleta y también en espacios culturales del interior, como hemos podido ver en varias fotos. El de próxima edición se llama Un nido en la boca. Trabaja desde 1987 en la docencia e investigación de técnicas y lenguajes corporales e integración de lenguajes artísticos. En el año 2000 integró su trabajo los lenguajes simbólicos, astrología y tarot. A través del trabajo permanente sobre sí misma, acompaña procesos en alumnos y consultantes. Investiga las resonancias y articulaciones entre el cuerpo, el arte y el desarrollo de la conciencia. Fue becada por la Fundación Antorchas en 1998 y 2003-2004 por el Centro de Investigación, Experimentación y Estudio de la Danza Argentina. Recibió la distinción de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires como una de las mujeres innovadoras del año 2006. Obtuvo el subsidio Prodanza para la obra La Floresta como co-creadora e intérprete. Dirigió la videodanza Monarcas en 2014. Es un trabajo, Monarcas, un trabajo interdisciplinario que reúne cine, poesía y danza, seleccionado para varios eventos internacionales. Como Sal al Sol, poesías y canciones en danza, fue su último trabajo escénico de cruce de lenguajes en 2019. Presentó fragmentos de esta obra en La Colunia y Elín en Albacete, España, el año pasado. O sea que tenemos aquí un artista internacional. Oh, Sus poemas aparecen Remo. en publicaciones, blogs, revistas literarias y plataformas online de varios países. ¿La videodanza Monarcas es por las mariposas monarcas? Sí. Ah, me imaginé. Sí, es por eso. Hoy nos vamos a referir a su libro Vuelo de Abella. Aquí lo tengo. Después veremos. Tenía para llevárselos, pero te lo entrego en el próximo encuentro en la Casona. Perfecto. Sobre este libro, Vuelo de Abella, que después vamos a ver qué es eso de abella, además de abeja en portugués tiene otro sentido, dijo Augusto Munaro sobre este libro: una poesía que se desliza en el asombro, tejiendo versos movedizos a través de ese enigma vivo, el instante que se desvive naciendo y cuya pulsión crea espacios, puertas a más vida. Ágil arquitectura de lo leve, su programa exige un sentido siempre en movimiento, y es en esa operación donde despliega una poética de trazo, siempre unitivo, lirismo entendido como pócima de luz. Bienvenida, Carolina Duartero, a Moebius en la radio. Gracias, Lidia y Gerardo. Un gusto recibirte, Carolina, y como te decía cuando charlamos unos minutitos antes de iniciar el programa, siempre nos gusta escuchar la poesía de la poeta, en este caso invitada, para después charlar. Así que te invitamos a leer. Con mucho gusto. Si me olvido de tomar a sorbitos la pócima de luz que cambia la línea de tiempo, el destino, caigo en el hábito que hace al monje desvitalizado y gris. Nunca olvidé la noche que vi en un cruce de calles algo que no podía nombrar, un bulto indefinido que apenas se movía con el viento. Recuerdo ese modo de mirar con todo el ser, el tono justo para saltar hacia adentro ante lo que se revela. Intento mirar así los seres y las cosas, como esa noche la cosa sin nombre que yo era me vio.
Que alguien ponga almendras en la mesa de Navidad. Ya sé, es verano. Las costumbres ajenas un día se abandonan. Faltan las bocas rojas de las tías viejas, la torre de copas, la discusión, la risa, la música del loco del pueblo que pasa a saludar después de las 12. Demasiada falta. Algunas almendras sosiegan ausencias. Piedra chata y redonda, la soledad. No se arroja, deviene piedra de río. Nunca la misma, pero siempre ella, profunda hasta en la superficie. Canto dorado bajo el sol, destello blanco bajo la luna. Constela un orden silencioso. Todo movimiento gravita en su orbe. Con arrojo deviene piedra preciosa. Talismán de radiancia, principio de todo encuentro, cristal por donde se mira. Desde que como flores, se perfumó el silencio. Me crecen pétalos entre las canas y pistilos en las pestañas. Un tallo me envuelve el talle y cae entre mis talones como un rabo verde. Mis manos buscan el sol. Si me duermo con la boca entreabierta, las abejas preparan mi lengua para el amor. Siempre bailo en Navidad. Me subo a la mesa, agito las manos, limpio el desaliento. Como una venada en un bosque blanco, envuelta en vapor, sé fundirme en la fiesta o en el frío. Si algo helado permanece en mí, espero para agitarlo en alguna noche buena. Muchísimas gracias, Carolina, por la lectura. Y bueno, empecemos por el título, Vuelo de Abella, que me resultó tan interesante, y bueno, y ese poema, ¿no? Ese poema tan bonito donde aparece Astor, tu nieto. Así que contanos un poquito sobre ese vuelo de Abella. Bueno, yo soy muy viajera. Cada vez que puedo hago un viaje porque, como le contaba a Gerardo antes de abrir el programa, como viajar es como un encuentro profundo conmigo. Trato de hacer una escapadita sola al menos una vez al año. Y en un momento difícil murió la coreógrafa de una de las obras que mencionaste, Lidia, Marina, directora de La Floresta, murió súbitamente y me quedé muy impactada. Entonces me pregunté, a ver, si yo tuviera que morir mañana, ¿qué me queda pendiente? Y era irme a vivir, estar un tiempo en el mar, pero no como turista. Entonces me acordé de una alumna de muchos años que vive con su marido. Una vez que se jubiló su esposo, compraron un barco y viven en el mar un tiempo y otro tiempo en su casa del interior de la provincia. Entonces siempre me invitaba. Le llamé y me fui a Isla Grande. Un tiempo estuve en el barco con ellos y después me alquilé un lugar y estuve trabajando por Zoom y viviendo y reparando ciertas cosas que tenía que procesar internas. La cuestión es que este libro estaba casi terminado y un día me picó una abeja, que en uno de las poesías aparece esa picadura en un restaurante, y se me unió todo, que mi nieto Astor me decía Abella. Hasta los 3 años no le salía la palabra abuela y me decía Abella.
y la abeja que me picó y todo el simbolismo alrededor de las abejas que aparecen en dos arcanos del tarot, que está ligado a María Magdalena. El símbolo de la abeja es muy antiguo y tiene muchas lecturas. Entonces se me unió todo, ¿no? La bella de Astor, la picadura de la abeja, las abejas en el manto de la emperatriz y del emperador, los arcanos del tarot, los reyes merovingios ligados a María Magdalena, los cátaros, la miel, ¿no? Este líquido dorado que también tiene el símbolo del despertar de la conciencia. Bueno, me cerró todo, así que le puse vuelo de abella. Y Julia Martínez Rubio, que es una alumna muy querida, que es una artista plástica, además de una actriz preciosa, muy premiada, me hizo la tapa con la abejita. Hermosa la tapa, muy bella. Sí, muy, Con ese pequeño detalle de la abeja ahí abajo. ¿Por qué me no lees encanta. ese poema de Astor? A ver, porque es como si fuera la introducción, ese poema, sí, ya lo leo. Astor, mi nieto, me dice a Bella, frente al mar, en la isla grande, una abeja me picó. Le pedí que su aguijón no quemara. La abeja fue amable. Solo un leve enrojecimiento en mi mano derecha. La picadura me hizo recordar que, a diferencia de las moscas atraídas por la basura, las abejas toman lo mejor de las flores y lo convierten en miel, símbolo dorado del despertar de conciencia. Se asocia a las abejas con María Magdalena, los reyes merovingios y los cátaros, como símbolo de nobleza y trabajo organizado. Las abejas están en el manto de la emperatriz y del emperador, arcanos consortes, femenino y masculino, necesarios para la realeza imprescindible de hacer realidad los sueños. Gracias a Astor, que me recordó que sé salir de las celdas, alimentarme de polen, y aún con alas pequeñas puedo zumbar y volar. Es como si le da un contexto al libro, ¿no es cierto? Sí, Este poema inaugural, digamos, es como sí, que sí que de alguna manera a partir de ahí uno puede ingresar al libro y como te decía mientras charlábamos antes del programa, en el libro resuena una mirada sobre el ser, sobre la vida, una mirada que es muy propia en algún sentido, y vos me hablabas de los viajes a la India. También hay un planteo sobre esto de sostener siempre una personalidad, una máscara, ¿no? sí, compartíamos con Gerardo antes de empezar que cansa a veces el personaje necesario para movernos y compartir lo que uno tiene para dar en la vida, pero eh, la identificación, la identidad suele ser agotador. Entonces, bueno, ¿no? Y al mismo tiempo necesario, porque no podemos desaparecer. Y bueno, en los viajes uno descansa de uno mismo. Y a mí otra manera de descansar es descansar o nutrirme, porque uno lo que busca es el contacto con la esencia, ¿no? Es la meditación. Ese cansancio lo mencionas creo que en el segundo poema, o no es el segundo, creo el tercero es, que hablas bueno, con un poco de ironía, ¿no? Hablas de vos misma y del cansancio, sí, Sí. del esfuerzo por mantenerse. Sí, sí, la máscara, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Mm, como ese arte de encontrar la manera de parecernos más
a quienes somos, pero de todas formas suele ser cansador igual. Sí, Claro, sí, esa estación de tren, recuerdo en el poema, esa estación de tren, esa gente metida en las Sí, pantallas, sí, sí, esa atmósfera, ¿no? Que es tan cotidiana en la vida en esta y en tantas otras ciudades de este mundo en el que habitamos, ¿no? total. Por eso que la poesía es imprescindible. También, exacto, exacto. Y en tu poesía, la bailarina está, ¿sí? La bailarina está muy presente, ¿sí? En distintos momentos, en distintas situaciones. Y entre las bailarinas está la bailarina de Tastil, esa pequeña estatuilla tan preciosa, ¿no? Ay, sí. Justo, mira, abrí el libro en ese poema. No sé si querés que lo lea, Sí, por Gerardo. supuesto, adelante, léelo. Encontré quebrado el petroglifo de la bailarina de Tastil, regalo de mi padre de un viaje al norte. Me apena verla rota, su cabeza como un cuenco, receptiva por milenios a la música del cielo. Pelvis y piernas separadas del corazón. Sus brazos en jarra sostienen ahora el vacío. Al verla me vi. Las partes se unen si danzo. Muy bello, muy bello. Y en algún momento hablas de que te alimentás de flores y bueno, y en el libro están las abejas, ¿no? Y yo, mientras leía, imaginaba el baile de las abejas alrededor de la flor, ¿no? Esa danza que hace la abeja antes de ingresar a la corola de la flor, y bueno, te imaginaba eso como una resonancia de tu libro. además se habla del vuelo de las abejas como un lenguaje porque tienen la capacidad, que no es común entre los animales, bueno, en este caso insecto, no sé, bueno, entra dentro del reino animal, de comunicarle a otras abejas donde hay un lugar con flores, ¿sí? Se pueden encontrar y transmitirse ese mensaje por medio de un vuelo que hacen, ¿sí? Nosotros diríamos allá, pero la abeja hace Claro, una danza y señala una ubicación para que las otras abejas vayan, porque su capacidad de cargar polen, bueno, la de cada una tiene una determinada capacidad y tiene que volver. Entonces señala dónde está la fuente. sí. O Y sea, también ese cuerpo, el cuerpo es demasiado grande para las alitas chiquitas y logran volar. Es como un misterio encima cómo logran volar cargadas de polen. y cargadas de polen. Sí, Mm. la verdad que las abejas son maravillosas. Sí, realmente recuerdo el libro de Metterling, La vida de las abejas, es hermoso. Yo puse como epígrafe justamente una parte de ese libro. Ajá, Léelo, Sí, léelo. sí. para alejar el desaliento y mantener su amor, no se necesita siquiera que la reina esté presente. Basta con que al morir o al marcharse haya dejado la más frágil esperanza de descendencia. Mira. Hacen cosas extraordinarias las abejas, por ejemplo, si mandan, tienen que mandar, bueno, de un lugar a otro, una reina, ponen una reina en una caja, eso lo cuenta Metterling, ponen la reina en una caja, ponele con 4 obreras, ¿sí? O sí, no sé la cantidad, y cada una tiene un resto de polen y todas le van dando su polen a la reina y se mueren.
¿sí? Y la reina llega viva. Pero del mismo modo, si entra una reina de otro perdida, ponerle en un panal, y está la reina ahí, todas las abejas se apartan y las dejas que luchen entre ellas. Tremendo. Sí, ese es el espíritu de la colmena. Espíritu de colmena, exacto. Exacto. Son otros, o sea, viven entre nosotros, pero es otro mundo. Y bueno, espero que puedan sobrevivir a nuestra presencia. Ay, sí. Sí, porque además dependemos de ellas también, porque de alguna manera eso, ese Para el trabajo, equilibrio. ese equilibrio que logran en el frágil equilibrio de la naturaleza es fundamental. Por lo menos cambiaría mucho el mundo sin las abejas. Sí. Y Volviendo están en a... peligro. Bueno, Están si en podemos peligro. hablar sí. Sí, sí, están en peligro. Están en peligro. Es uno de los seres que está en peligro en este momento. Está, como nosotros. Este, Me llamó mucho la atención en tu libro las referencias al zoroastrismo, también lo comentábamos antes Sí. de comenzar el programa y era muy interesante lo que vos me habías dicho, así que bueno, te invito a que nos cuentes. Sí, más que nada me impacta cada vez que he ido a India, me impacta cómo conviven diferentes religiones, se respira un clima de espiritualidad y una aceptación de distintos grupos con sus hábitos y sus rutinas. Me maravilla eso, cómo conviven. Y bueno, y el zoroastrismo, hablábamos con Gerardo, que todavía hay, pero bueno, convive con el sikhismo, con el hinduismo, con el budismo, con el cristianismo. Es maravilloso ver cómo la trascendencia está y se pueden convivir. Esa de Zoroastro aparece un poema en Insomnio. No, no sé si lo tengo marcado. Acá está. ¿Lo leo, Gerardo? Sí, por supuesto. Otra vez insomnio. No voy a cambiar la pantalla del velador. Es vieja, pero es roja. Un día mi cuerpo descansará en la torre de silencio de la religión de Zoroastro y un pájaro soltará mi mano en el patio de una casa de Bombay. No huyo, entro en el vacío, me deslizo en sus arcadas cóncavas, con miedo y asombro, como cuando abrí los ojos por primera vez. Mientras hablábamos antes de comenzar el programa, era muy interesante la referencia que hacías entre el zoroastrismo y la danza, ¿no? Que me contabas, que, bueno, me gustaría que nos contaras a todos, a los oyentes, eso que me habías contado a mí en ese pequeño ratito. Sí, la danza, bueno, Zaratustra tiene, todo el tiempo habla del dios que baila, ¿no? La danza es uno de los medios para mí más directos de expansión de la conciencia y de liberarnos del corset de la identidad, ¿no? Del yo. Eh, la danza es uno de los modos de conectar con la esencia y uno de los modos que he encontrado desde muy chica. Encuentro profundo conmigo misma. Es cierto, eso también se nota en el libro, esta danza, este danzar, ¿no? El libro mismo danza de alguna manera, así que es muy interesante. Te voy a pedir, Carolina, para cerrar esta primera etapa de la charla, de nuestra charla, un poema y después vamos a ir a la pausa, al intermedio. ¿Qué voy a hacer con las inhalaciones que me quedan? La esfinge mira lejos. Sus patas de león no se mueven. Ya salí de lo conocido.
Lo seguro no es mi hogar. En la encrucijada hablo con el sol. Cada camino abre un campo. Apoyada en mi vientre miro lejos. Mis patas de león rascan la arena. Inhalo el enigma del instante que nace. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, ahora vamos al intermedio. ¿Qué tenemos en el espacio federal en el intermedio, Lidia? Bueno, según me ha informado Carlos, que es el operador y el que hace los videos y todas esas cosas en la radio, me dijo que era el último capítulo de la entrevista que hace Dafne Pidemont en el Espacio Federal con la poeta Marianela Luna, y bueno, ya después vamos a hacer alguna lectura intermedia y después siguen las entrevistas de Dafne con otra poeta. Así que hoy tenemos a Marianela Luna. Bueno, entonces vamos con un poquito de jazz, la entrevista de Dafne y después, por supuesto, seguimos charlando con Carolina en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. Adelante, Carlos. Seguimos acá con Moli Luna, poeta, escritora, en realidad también cuentista, hizo una novela que es el número de un colectivo, ¿no? Es el número de un colectivo, otra vez el movimiento, un colectivo que a mí siempre me dejó en todos lados. Y una vez, como todo, como en chiste, dije, yo podría contar mi vida entera con ese colectivo, comparada con ese colectivo. Y es bastante autobiográfico, es bastante novelita de iniciación. Novelita le digo no despectivamente, sino porque responde a una urgencia mía de una denuncia y de una necesidad de contar una parte de mi historia, que ahora ya está y que también fue necesario en su momento para sacar y poder escribir otras cosas que no fueran eso, porque si no siempre recaemos en el mismo lugar. Y hasta que no salió no pude exorcizar eso y empezar a escribir otras cosas, otras páginas. Y lo hermoso de ese libro, además, es que bueno, me trajo de regalo visitas en escuelas, charlas en escuelas con adolescentes, se trabaja para dar ESI en escuelas y EMPAS, así que para mí es lo mejor que le puedo pasar a ese libro, ese desenlace. Y lo presentamos en un colectivo, en una línea, bueno, en una unidad que nos pasaron. Qué capa. Sí, bueno, debo decir que las presentaciones de Moli, yo solo pude asistir al de Mecanismo de Defensa, tiene una cuestión performática tremenda y ella es muy, también tiene las redes, yo no soy de seguir muchas redes, pero bueno, todo a mí me llegó por el Guachi, por Cristian Molina, a quien le estoy eternamente agradecida porque la verdad que me pasó una gran poeta que no conocía,
me dijo, che, creo que esto puede funcionar con tu editorial y tenía un acierto muy grande. Bueno, a los performers, ¿no? El guachi. Muy loco, sí, también nos unió ahí de una manera hermosa y alto performer y alta persona, un hermoso. Y esto, me puse a ver qué era lo que hacía un poco, a ver qué onda y digo, encima como una piba re joven, re inteligente y muy divertida porque no para de tener mucho humor en sus redes. Y después decía, qué laburo, ¿no? Ahí ya me voy de la poesía y es como otro mundo. Porque en algún momento como que estabas, no sé si laburabas, nunca entendí cómo se hace para, si se gana dinero haciendo youtuber o booktuber o vos sos más, sabes más que eso. Y ahí me meto en otro mundo. Sí, a mí me gustó, bueno, fue algo muy orgánico en realidad. Yo no buscaba algo en particular, sino desde mi lugar de vida que se graba en el teléfono, decir un montón de cosas, opinar, ¿no? Aparte estaba en mis 20 y tenía unas ganas de cambiar el mundo y romper todo. Claro que se fue como constituyendo. Ahora estoy más en la reposera diciendo lo que decíamos antes. Ya avísenme cuando encuentre otra forma de pelear contra eso y yo voy. Pero yo estoy cansada, ¿verdad? Estoy cansada de estamos claros. Ya no está en eso, ahí como que viene el lugar de... Cuando me digan cómo es la nueva forma voy y sigo, y voy. Pero bueno, yo encontré, bueno, en eso, en la comedia, en el humor, una herramienta fuerte, muy fuerte, porque, a eso lo digo, en realidad más por el backlash, toda la mierda que me recayó encima, que después ahí un poco bajé el copete, porque yo me hacía muy largo corita, y yo nunca estuve como nucleada en un grupo partidario, entonces cada vez que se venía la ola de hate, como le decimos ahora en inglés, de hate, de odio, estaba solita contra el mundo, así que ahí un poquito bajé el copete. Sí, en otro momento. Sí, muy, muy heavy. Si estoy hablando de 2015-2016, cuando la cosa cobraba más fuego, más intensidad, y bueno, en esa misma intensidad nos mandamos todas, por suerte, ¿no? Porque salió para muchas cosas, otras no todavía, pero se logró avivar una llama que ya venían con un recorrido previo de semanitas anteriores, y esa tercera ola, la verdad que fue muy necesaria, pero bueno, también fue heavy desde el lugar en que yo me quise posicionar, de decidora de cosas, incomodadora serial, haciendo humor con cosas que, nada, todavía no estábamos muy listos para escuchar, así que sí. Pero bueno, el humor es un arma también, tremenda lucha y tremendo arma para mí, ¿no? La otra vez veía justo un documental de los humoristas de stand-up de la década del 60 de LGBT de Estados Unidos, y el lugar de la resistencia desde el humor, ¿no? El día que se nos cae el humor, se nos cae la resistencia también. Claro. La necesitamos para vivir, y algo de esto del exorcizar el dolor. Total, sí. Sí. Molly, léete algún otro poema. A mí hay un par que me gustan mucho, pero bueno, no quiero incidir con que sea Zoom, que es más largo, pero pues está dividido en 4 partes, pero me gusta mucho, o el propio mecanismo de defensa, o Angels, bueno, no, te voy a dejar que... Pero bueno, a mí ya sabes que Zoom, hablando un poco de esto de que sea como un cuarto, que es lo que tiene un poco el libro, la mantiguana, dale el que quieras. Dale, no voy a leer ese porque hace mucho que no lo leo, y también para mí es uno de mis preferidos, así que vamos con ese. Salón de usos múltiples, Zoom. 3 veces al año mi hermana se deprimía, y al menos 2 nos preocupaban en serio. Mamá se enojaba, creyendo que servía, y terminaba diciéndole cosas como: esto porque estás al pedo. Como si la depresión fuese un Zoom, un salón de usos múltiples, que se edifica porque hay espacio de sobra para un cuartito más. Yo le escribí cartas que nunca le di, de miedo a empeorarla, porque en todas le daba la razón de que el mundo es horrible y por eso la quería conmigo. 2. Me dediqué entonces al más tangible de los cuidados, la compañía. Nos tirábamos a ver tele en la cama, desde chimentos hasta novelas. Habitábamos el silencio como lengua materna, y de ratos se permitía una risa moderada en las partes graciosas, como diciendo: eso estuvo bien, pero sigo deprimida. Sufrí un poco por las 2, por mi hermana, que solo se levantaba para ir al baño,
y por mamá que no conocía otro subtítulo del amor que no fuese el reproche. 3. Cuando estábamos juntas en la cama, yo jugaba que tenía poderes y contraía de a una distintas partes del cuerpo, esperando activar ese botoncito mágico en el cerebro que tanto elogian la neurociencia y los teóricos de la ayahuasca porque puede curar. Nunca supe si me salió o no. A veces pienso que sí, pero como era pibita, la señal era baja o apretaba sin querer botoncitos que no eran y por eso se tardaba en llegar. 4. Mamá nunca le contó a mis hermanos de su propio Zoom. Me lo contaba a mí. Total, vos sos fuerte, me decía. Ya vos todo te resbala. Y yo imaginaba una sensibilidad jabonosa e impermeable que los miedos y dolores usaban de tobogán. Yo era el porrito extra de mamá, al que cada tanto entraba sin golpear a dejar sus valijas. No tengo más ganas de vivir, despachó la última vez, como quien deja un futón enorme porque en casa hace mugre y ocupa el lugar. Mamá nunca le contó a mi hermana de su propio Zoom y ahora pienso que quizás juntas lo habrían derrumbado. Molly, tremendo ese poema. Cuando lo leí, tremendo, me conmueve mucho. Nada, solo agradecerte tu arte, tu poesía, que te hayas metido en este encuentro virtual telefónico que va por radio luego, y esto es lo maravilloso que tienen estas comunicaciones, que vamos como a lugares muy diferentes. Va a salir en una radio que se puede escuchar en cualquier lado del mundo. Yo estoy en el Cóndor, vos en Rosario, la parte piola de estas redes. Utilicemos esa parte, dejemos de lado todo el resto, y agradecidísima con Lidia, con Gerardo, que me siguen dando el espacio y pidiéndome que lleve poetas, a vos y al público oyente. Busquen el libro Mecanismos de Defensa, cualquiera. ¿Los otros se están consiguiendo, Molly? Los otros sí, en Mercado Libre lo vi seguro. Así que están en distintas librerías. Yo la uso como para buscar librerías. Pero Claro. bueno, aprovecho para agradecerte a vos, porque que este libro exista también es por vos, por ustedes que confiaron en este libro, y sobre todo destaco el rol fundamental que tienen hoy en día las editoriales, las que le ponen el pecho, las que son, yo les digo, del tropical mecánico, porque es la tela de los manteles de las ferias. Para mí esas son las editoriales que hacen un laburo realmente orgánico, artesanal, con poetas, y crean redes, que son las que más necesitamos hoy en día. Así que gracias a vos. Ay, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima, gente. Lidia, Gerardo, desde la Patagonia y hacia todo el mundo. Abrazos. Bueno, y seguimos girando en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires, y hoy con Carolina Duartero y su libro Vuelo de Abella. Y era muy interesante lo que nos contabas, Carolina. Bueno, hablaron de muchas cosas interesantes con Lidia, pero esto de cómo la meditación y la poesía se enlazan en tu vida, ¿no? Sí. Miren, fue muy interesante lo que nos contaste, así que te pido que lo cuentes para todos, para el público. Bueno, desde la práctica de ciertas técnicas orientales como el yoga y el tai chi, yo medito hace muchos años, pero me lo tomé muy en serio a partir del 2006, que me enfermé feo, me enfermé muy mal, y tuve la sensación de que tenía que reconstruirme desde adentro. Y ahí la meditación se hizo parte de mi vida, como cepillarme los dientes. O sea, no me imagino un día sin meditar. Y en meditación, bueno, me pasa que
tomo decisiones, es como otro tipo de pensamiento el que aparece. A veces la mente es un candombe, pero aún así, meditando, ves lo que hay por debajo. Y la poesía aparece ahí, en las épocas, porque no siempre uno está en situación de escritura. No sé si les pasa a ustedes que son como ciclos, ¿viste? Que son como, ¿no? Momentos que es la nada y Así, momentos, ¿no? Sí, sí, es así. totalmente. Bueno, en esas etapas donde baja la necesidad de la palabra, aparece meditando y a veces poemas enteros, que muchas veces tengo la libreta al lado de la cama para anotarlos, porque con una fuerza y una claridad muy grande. Qué interesante, Carolina. Y hablando de tu obra, tenés un libro inédito del que un poco querías compartir algo esta noche. Así que, bueno, te invitamos a que compartas algunos poemas de ese nuevo libro. Bueno, gracias Gerardo. Tengo muchas ganas de que este libro pueda salir, si es posible este año. Vamos a ver qué pasa. ¿Será que de unir las cosas con sus nombres se trata esta cacería? Pecado es no dar en la diana, alejarse del centro. La cosa busca la flecha y no al revés. Consumación del logos. Consumo, cuidado. La punta entra en la pulpa, en la carne, en la sustancia. Como una gota, el nombre brota. Quisiera disponer de los pensamientos no pensados, pero mi alma sabe, para entrar a ese campo tengo que salir. La intemperie espera. Las margaritas silvestres crecen en lo abierto. ¿Uno más o ya está? Uno más, sí, sí, por Uno supuesto. más. Así como los antiguos pintaron bisontes en las cuevas, pinté tu cara en la pared interior de mi entrecejo. Te contemplo, visca, cada madrugada. Mirada unificadora que disuelve los errores del dos. Caen por mis narinas como el agua de un suave deshielo, que limpia mis manos, teñidas todavía por los pigmentos de crearte. Carolina, el título de este nuevo libro, recordalo. Un nido en la boca, Un nido en la boca. un nido en la boca. Cuando hablabas de este nuevo libro, charlando con nosotros, hablabas un poco del dolor también, ¿no? En este proceso de crear. Nos contabas que un poco ese dolor se manifiesta en ese libro. En todos, en todos, también en la danza. Hablamos recién con Lidia que hay como el sufrimiento no, es como si fuera una distorsión, pero el dolor, el vacío, el amor, voy entendiendo que es todo lo mismo, que uno va transitando por distintas fases y cómo el dolor se puede transmutar si uno se Dijiste, anima a sentirlo. lo que dijiste fue para crear hay que atravesar el dolor. Yo siento que sí, siento que sí. Esto que hablábamos hace un rato de la identidad, hay que ir rompiendo cáscaras, ¿no? Y eso genera dolor, ese ir a lo desconocido de uno mismo. Sí, tiene que ver con el vacío, que es un tema que Gerardo suele plantear mucho. Uf,
Claro, un atreverse al vacío, ¿no? Porque en definitiva hay una fuerza creadora, una potencia esencial en ese vacío, el origen de toda vibración de alguna manera, ¿no? Está lleno, ese vacío lleno. Ujú. Sí, es en el vacío, me parece. Pero bueno, el pequeño yo siente dolor cuando se atreve a ese modo perceptivo. Claro, atreverse ahí, bueno, es un poco heroico, ¿no es cierto? Por eso la danza sin red, sin lenguaje, uno crea el lenguaje de movimiento para trascenderlo, es como la poesía, tenés las palabras para, uno lo que intenta es romper el molde, ¿no? De la palabra o del lenguaje de movimiento. Y la danza desde ese lugar, entras en ese vacío donde sos bailado. Obvio que ese nivel uno lo roza cada tanto y lo pierde, pero el simple ejercicio de eso le da mucho sentido a la existencia. Es la vida en grande, la- el temblor, ¿no? Como el temblor de estar vivo. Exacto, exacto. Para estar vivo hay que temblar. Y sí. Y eso, el sistema nervioso, ¿no? Lo lee como dolor, pero es máxima vitalidad. Por eso hay mucha vitalidad en eso que uno identifica como dolor. Estás ahí, ¿no? Presente, presencia, y ahí está el cuerpo. Es cierto, es cierto. Bueno, qué hermosa conversación, ya se nos está yendo el tiempo, nos quedan muy poquitos minutos. Eh, si un oyente quiere acceder a Vuelo de Abella, ¿cómo puede hacerlo, Carolina? Bueno, me pueden buscar en redes y lo puedo enviar, y también está en Halley Ediciones, está en la librería, y también ellos tienen la venta online, Perfecto, entonces se pueden comunicar con vos, con la editorial o en la librería. tal cual. Perfecto. Y si no, se acercan a vos personalmente cuando estás ahí en nuestro Ay, ciclo ahí. eso sería bárbaro, así va más gente a escuchar poesía. Sería maravilloso, los Sí. invitamos. El segundo sábado de mayo en Humahuaca 3508, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, se lee poesía. El Y ahora, próximo no voy a estar. oh no, también conseguí. No, no voy a estar porque me estoy yendo de viaje para variar. ¿A dónde en esta oportunidad? Me voy a España de nuevo, Ay, estuve qué el año lindo. pasado y ahora vuelvo a ir. eh, Así que esta vez me pierdo la lectura. Sí, me llamó la atención cuando dijiste cada vez que voy a la India, porque pensé, uy, ¿cuántas veces habrá ido? No, he ido 3 veces, la última vez me volví en pandemia, en el último vuelo que salió de Nueva Delhi, el 20 de marzo llegué. Qué justo, justo, justo. Justo, pero mi hijo me consiguió un pasaje, me decía, Que no mamá, volvete que quedaste- se está cerrando el mundo. Y yo estaba en Rajasthan yéndome al desierto con los camellos. Te hubieses quedado allá durante 2 años, ¿no? No, no, viste que hubo mucha gente que quedó varada en la India, Sí. estuvieron Sí, como dos algunos meses. hay, que gente quedó varada en un crucero, por ejemplo. No, imagínate, por suerte llegué. Eso fue gracias a la insistencia de mi hijo. Bueno, no sé si nos quedará tiempo para Nos un queda poema, tiempo para un poema, nos aunque queda sea tiempo ¿Un para poema más? un para uno poema. más. Sí, sí. Muchísimas gracias, Carolina, Bueno, ay, realmente, estoy muy agradecida de lo que compartimos y que me hayan invitado. A ver cuál puedo leer. Ay, bueno, A mí me este bueno, está. Sí, decime. no, a mí uno que habla del que yo digo que todos necesitamos amor o todos queremos ser hallados, digo yo, porque es el libro de un poeta. El poema se llama empieza con abandono el intento de entender desde dónde miran. Ah, sí. Lidia, qué ojo que tenés.
Mi ojo, por favor. Es un poema de amor. Abandono el intento de entender desde dónde miran y el esfuerzo de ser vista. Apoyo mi espina en el ángulo entre las paredes del deber y el haber si me animo. Doy un vuelco hacia el rincón propio para ser. Reconozco entre los velos del tiempo, los berrinches del niño, el drama adulto, siempre el mismo, vida tras vida. Mírame, mírame, mírame con ojos buenos, mamá. Qué hermoso, Carolina. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Es un verdadero... Muy agradecida. Y muy agradecida a dos personas, a Silvana Francetti y a Raquel Radusliwer, que las dos me recomendaron. Yo les dije que quería compartir mi poesía, que estaba muy encerrada con lo que escribía, y las dos me mencionaron este ciclo y la verdad que encontré un lugar de mucha nutrición. Un placer conocerlos. Sí, realmente. Gracias, Carolina, realmente gracias. Gracias. Y bueno, esta cinta de Moebius sigue girando hasta el próximo jueves. Gracias, Carlos, gracias, Lidia. Nos continuamos escuchando y compartiendo. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta